Un abrazo para vos allá en donde estés y el día en que estés escuchando esto. Gracias por subir por tercera vez aquí a la azotea. Al inicio, todo lo que pensaba sobre Jesús estaba definido por el entorno de mi fe, de mi religión. Ahora sucede lo contrario. Lo que creo, lo que celebro, lo que comparto, está definido por lo que he conocido de Él. ¿Por qué la diferencia? Verás, Jesús de Nazaret es mucho más, pero sobre todo muy distinto de lo que se habla sobre Él en las iglesias, en los púlpitos y en las estampitas. Eso lo supe desde la primera vez que intenté acercarme a lo que conocemos sobre Él, sobre su vida, sus palabras, sus acciones, sobre la razón por la que se hizo tan indispensable para sus amigos, amigas y quienes le creyeron. Lo primero que encuentras cuando buscas a Jesús en su propia historia y su propia voz es que se precisa quitar capas y capas de ese discurso religioso que ha inundado la fe y la cultura y que nos hace imaginar a Jesús, pensarlo, hablar con Él y de Él sin conocerle, sin reconocerle. Pero Jesús no es una divinidad sobre la que se encuentran leyendas o relatos fuera de lo humano, sino alguien a quien podemos rastrear en este mundo, en esta historia y en coordenadas bien específicas. Alguien que no tuvo mayor relevancia histórica ni protagonismo social durante su corta e interrumpida existencia, pero que removió de tal manera el suelo de quienes le conocieron, que provocó un movimiento que alteró por completo, a la vuelta de un par de siglos, la vida de uno de los imperios más grandes que ha conocido la humanidad. Y no fue solo su vida, particularmente su muerte fue tan escandalosa como significativa. Como si el intento por desaparecer le hubiera causado que jamás dejara de estar con quienes le quieren, le queremos. Ese Jesús, maestro Galileo de la época del emperador Tiberio, ejecutado como transgresor y rebelde, ha sido para millones de personas de los últimos 20 siglos el Cristo, el Salvador y el Hijo de Dios. Aunque no es claro que esos millones de personas hayan estado de acuerdo en qué significan esas palabras, y tampoco es claro si sus creyentes de hoy conocemos al menos lo que intentaban decir con esas expresiones quienes las usaron para hablar sobre Jesús en los escritos que nos contaron su historia y la de sus amigos y amigas. ¿Es posible definirlo definitivamente y con irrefutable certeza? No sin falsear poco o mucho su existencia, que jamás tuvo pretensiones dogmáticas ni doctrinales. Podemos, eso sí, buscarle y encontrar y seguir buscando. Y podemos dejarle nuestro suelo para que también lo remueva. Así eso provoque que se caigan tantas capas y capas de discurso religioso. Estos son, después de un par de décadas de búsqueda, unos cuantos hallazgos. Vamos a contarlos. Episodio 14. Detengan a ese impostor. Es bien difícil pensar que Jesús hubiera podido resultar peligroso para las personas de su época, para su sociedad y para la gente con la que convivió e incluso para la gente con la que discutió o debatió. No es tan sencillo entender cómo llega esto a el complot que se arma para acabar con su vida. Jesús viene de tener un movimiento y de tener un impacto muy fuerte en los pueblos de Galilea. Luego, como lo contábamos, ha tomado la decisión de no continuar allí, sino dar casi que una pequeña ronda, una pequeña vuelta por otros lugares un poco más periféricos de la tierra de Israel, que van a ser bien significativos por el tipo de personas con los que se encuentra, tanto extranjeros como los samaritanos, que eran un pueblo bastante despreciado por el Israel que se consideraba más genuino o más puro, si lo quieren, aunque esos samaritanos también eran israelitas y también eran de la religión de Yahvé, pero la vivían de una manera un poco distinta. Era una especie de grupo disidente, pero también con su propia cultura y con su propio desenvolvimiento. Y en algún momento emprende un camino hacia la ciudad de Jerusalén, que es la gran capital, la gran ciudad central,
Y en esa ciudad va a suceder aquel desenlace pues rápido y además muy cruel y muy difícil de entender. Porque sucede exactamente eso, un complot. Los celos quizá de muchos maestros de la ley, los celos quizá de muchos fariseos, ante estas transgresiones permanentes de Jesús a lo más sagrado para ellos de la religión, porque para Jesús no eran tan sagradas algunas de las cosas que para ellos sí, pues terminan haciendo que se genere una animadversión, que se genere realmente un rechazo muy fuerte, que Jesús produzca mucho fastidio. Y es claro, es fácil entender que Jesús sea fastidioso para ellos. Ok, pero no es fácil entender que lo consideren peligroso. Más cuando cualquier intención que hubiera podido manifestar la gente o incluso su mismo grupo de convertirlo en una especie de caudillo es una intención que él va a desechar de manera casi que inmediata y tajante. O sea, Jesús no juega con ninguna pretensión ni juega con ninguna ilusión de convertirse en una figura política o en una figura rebelde o en una figura revolucionaria de las armas al estilo de los subversivos celotes de la época. Y tampoco tiene una pretensión de reemplazar de manera litúrgica los sacerdotes, los sumos sacerdotes en el templo. No, siempre su existencia ha sido bastante marginal, muy de las calles, muy de los pueblos pequeños y, como lo hemos dicho hasta la saciedad, pues rodeado de un pocotón de gente indeseable, rodeado de un pocotón de gente que no era ni siquiera la audiencia que hubieran querido esos maestros de la ley. Pero sin embargo, que Jesús mezcle de alguna manera la religión de Yahvé, que mezcle esa buena noticia, que mezcle la concepción de que el reino está ahí, con esa gente y en esos lugares y con tantas transgresiones frente a la pureza y frente al sábado y frente a estas tradiciones tan ancladas que tenían, pues causa una cantidad de celos impresionantes. Y esos celos que lo vuelven fastidioso para este grupo de personas, pues terminan también haciendo que se vuelva peligroso, aunque no sea tan fácil entender cómo es que se llega a volver peligroso. Pero hay un elemento determinante que va a ser el momento en el que Jesús también entra en conflicto con las autoridades de esa ciudad. Cuando luego de hacer una travesía y ya viene con el peso de estos rechazos, con el peso de la gente que intenta hacerlo caer como un falso profeta, como un transgresor de la ley, como un hombre impuro, como un hombre mentiroso, pues ese tener que haber salido corriendo de alguna otra población porque alguien quería armarle un pleito o alguna cosa, pues llega con eso ya a la gran ciudad de Jerusalén. En la ciudad de Jerusalén hay un templo que es el único templo de la religión judía. En eso, pues hay una diferencia enorme con la mayoría de las religiones tal como las conocemos, porque vivimos en religiones que tienen muchos templos. No como las que hoy en día tenemos una variedad enorme, o incluso en el catolicismo, que tenemos pues esta gran basílica de San Pedro y todo lo que está pasando en la plaza de San Pedro, el Vaticano, pero a unas escasas calles de la mayoría de las personas que se consideran católicas en el mundo, pues hay una parroquia, hay un templo, y ese templo tiene todas las funciones completas de lo que se desarrolla en la fe, en términos de rito y en términos del encuentro con el resto de gente, ¿no? No es así para la religión judía. Para la religión judía el templo es uno solo. En todo el mundo es uno solo. Y entonces el lugar en el que está la presencia de Dios es uno solo. Y ese lugar además tiene una serie de requisitos, tiene una serie de procedimientos. Es un lugar al que no pueden entrar las mujeres,
no pueden entrar las personas que no son judías, las personas que están entrando en la religión judía pueden entrar hasta cierta parte, y luego están solo los hombres, pero los hombres normales pues del pueblo no pueden entrar sino hasta cierto lugar, y luego están los sacerdotes, y luego está el sumo sacerdote, y todo esto es arquitectónicamente diseñado. Y hay una serie de altares y hay una serie de cosas, y claramente es el lugar más sagrado. Y la ciudad, pues es la ciudad más sagrada, y es una ciudad con una historia muy importante, y es una ciudad con una relevancia poderosísima en la tradición y en la herencia de esta identidad judía, de esta identidad hebrea, israelita. Pues esto es una cosa muy importante. Para el momento en que Jesús vive y está llegando a Jerusalén, ese templo está en una larguísima reconstrucción, y ahí él, de alguna manera, como que les da el chance de que se junten estos celos, que se conviertan en odio, que este fastidio se convierta en amenaza, porque hace lo mismo que había hecho en el resto de lugares, que es de alguna manera denunciar la hipocresía que ve en la religión y denunciar lo inútiles que son muchos de esos procedimientos, y también tener actos específicos de transgresión de cosas que se consideraban sagradas. Pero una vaina es hacerlo allá en la mitad de Cafarnaúm, o al lado del lago de Galilea, o por allá en Betsaida, o en alguna sinagoga en la mitad de alguna de las poblaciones en las que arrancó toda la historia, y otra cosa es hacerlo en el templo. Y eso tiene consecuencias. Roma le permite a los israelitas, a los judíos, que en el templo tengan un consejo, una especie de pequeño parlamento que se llama el Sanedrín, y ellos tienen poder judicial, tienen poder político y tienen poder religioso. Y además tienen una guardia, tienen un ejército, o una policía, como lo quieran llamar, pero tienen gente armada que cuida el templo y que cuida lo que pasa ahí y que cuida las personalidades que están ahí. Hay muchísimos sacerdotes, pero también hay una cantidad de jerarquías y de cosas, y unos son los recontra mega importantes y otros son los funcionarios normalitos. Y meterse con esa gente, meterse con lo que pasa ahí, de alguna manera, trastocar la dinámica de lo que está pasando, es para Jesús un acto muy peligroso. Y es para ellos un acto demasiado desafiante, demasiado transgresor, que convierte a Jesús en alguien que pasa del fastidio al peligro, a la amenaza. Y entonces los celos se juntan con los odios y se arma un complot para desaparecer a Jesús. Y entonces aquel al que consideran un impostor, al que consideran un falso profeta, al que consideran hereje y blasfemo, y al que consideran un transgresor, un desafiante de todas las cosas que consideran ellos sagradas, pues deciden aplicar la ley con él. Y la ley básicamente dice que lo pueden apresar y que lo pueden castigar, pero además deciden que no lo van a hacer directamente, sino que se lo van a entregar a Roma. Que se lo van a entregar a Roma, y que se lo van a entregar a Roma con la excusa de la que ya habíamos hablado en el episodio sobre la cruz, de que este es un hombre que pretende levantarse contra Roma, que pretende ser el rey de Israel, que pretende expulsar la dominación romana, que pretende tomar el lugar del César en el territorio de Israel, que es un pretendiente al trono, básicamente, que es un subversivo. Ese es el complot. Ese es el complot por medio del cual quieren detener a ese hombre que consideran un impostor. Pero ese complot, tal como nos lo narra la tradición bíblica en los evangelios, tiene una contraparte, y es una contraparte bien compleja y dolorosa, que es la traición. Está el complot, pero también está la traición. Porque Jesús, como lo decíamos, no va a ser solo alguien que no es muy entendido por las autoridades, los fariseos, por los maestros de la ley, por la gente religiosa importante de su época, que considera que lo que él dice no es verdad, y que en realidad no son los niños los que deben estar en el centro, ni son las viudas, ni son felices los que lloran, y que todo eso es mentira, y que todo eso es una ilusión, y que el reino de Dios no está ya entre nosotros, y mucho menos que las prostitutas y los borrachos van a ser los primeros en entrar,
sino que consideran que las cosas importantes son las otras. Es el sábado, es el cumplimiento de las normas, es el cumplimiento de todas estas catequesis, de todos los procedimientos rituales, de quién puede hablar, quién no puede hablar en los ritos y cómo se hacen y cada cuánto hay que purificarse, y todas esas cosas son las que realmente son importantes. Y no lo entienden, pero no son los únicos que no lo entienden. En sus amigos también hay gente que no lo entiende. Entre su grupo también hay personas que no lo entienden. Y entonces está la traición. Y claro, es la traición de Judas. Sí, es la traición de Judas. Pero no es solo Judas. No es solo Judas. Para la narración, Judas va a representar como esa agencia, como esa gestión de la traición. Y particularmente va a ser alguien que carga con el peso narrativo de ser el directo responsable de que Jesús sea traicionado. Pero Judas no es el único traidor, ¿sí? Por un lado, hay que ver muy bien de qué se trata esa traición de Judas y por qué le interesaría a él, más allá de los datos simbólicos, porque como todo en la escritura esto está lleno de datos simbólicos, como las famosas 30 monedas, que eran el precio en el que se vendían los esclavos, que es un dato pues sin duda lleno de una carga teológica importantísima. No olvidemos que luego en una de estas canciones preciosas del cristianismo primitivo van a decir que Jesús tomó condición de esclavo, ¿no? A él se le ve como eso, ¿no? Y entonces el dato de las monedas sin duda es un dato muy simbólico y muy representativo de esa narración de la pasión. Pero más allá de esos datos, que no podemos convertirlos en datos históricos, sino que son datos simbólicos y teológicos, pues habría que preguntarse, bueno, ¿y qué interés puede tener este personaje en poner a Jesús frente a las autoridades, en exponerlo de esa manera? Y para muchos, el asunto es intentar presionar, intentar generar el conflicto para que a partir del conflicto salga la explosión armada y que salga una revuelta y que la gente alrededor se levante, ¿no? Es como vamos a encender una chispa para que todo esto estalle. Y eso sale espantosamente mal, porque no solamente lo atrapan, sino que rápidamente lo atrapan, lo juzgan, lo torturan y lo matan en menos de casi 15 horas. Entonces, seguramente esta intención de si nosotros ponemos a las autoridades del templo, que ya sabemos que lo están buscando, porque Jesús fue y armó allá una laraca, y con esa gente no se puede jugar. Y nosotros les identificamos quién es y armamos esto y vamos armados, y ese será el momento preciso en el que pueda estallar una revolución. Y eso no funciona, no sale así. Y no sale así por Jesús. No sale así porque Jesús, una vez más, se resiste a cualquier tipo de pretensión de una conquista de su plan mediante una victoria armada. La violencia no es una posibilidad para Jesús, de ninguna manera. La agresión no es una posibilidad para Jesús. Y ahí en el grupo de él hay gente que sigue pensando que sí. Entonces, ante este acontecimiento que pasa, ¿sí? Y que está representado ahí, que está narrado pues con el protagonismo de Judas, que es básicamente empujar a Jesús a una confrontación directa con las autoridades, que más o menos pues saben que hay alguien por ahí, pero no saben muy bien quién es. No olvidemos que en el desempacar del que hemos venido hablando todo el tiempo, pues tenemos que recordar que aquí no hay selfies, no hay cámaras, no hay retratos hablados, no hay fotografías, no hay nada. Es decir, si a mí me hablan de alguien, me lo tienen que mostrar ahí en vivo para que yo sepa quién es. De resto no hay posibilidad. Entonces, sí, Jesús, ¿no? Hay que detener a Jesús, pero ¿y quién es? Necesitamos que alguien lo identifique, porque nadie sabe quién es exactamente. Menos en una ciudad en la que ese momento está repleta de gente, porque es la fiesta más importante de todo el año, en la que la gente va al templo y la que la gente va a Jerusalén, que es la fiesta de la Pascua. Y la respuesta de Jesús es tan desconcertante, tan desprovista de todo lo que ellos hubieran pensado y calculado, y aún con el
las moronas de autoridad que le quedan sobre ellos, les dice que guarden las espadas y que cómo se les ocurre y que están locos y creen que aquí vamos a armar una pelotera. Cuando llegan las autoridades del templo a arrestarlo, a capturarlo, y se deja golpear, se deja inculpar, se deja lastimar, no responde a las acusaciones. Es decir, es el momento en el que van a cobrar vida muchas de las cosas que había venido diciendo, y para ellos eso es muy complejo, para sus amigos es muy complejo. Es el momento en el que Jesús va a no devolver el golpe, va a poner la otra mejilla, va a mantener intacta su dignidad, pero no va a responder de ninguna manera. Y si es víctima, punto. Y entonces no solamente Judas traiciona, sino que en la narración Pedro niega. Y ojo, porque esa negación de Pedro, esto lo explica de una manera fantástica el padre Benoit, uno de los grandes biblistas que tuvimos en el siglo XX en la Iglesia Católica. La negación de Pedro no es una mentira. Sí, pero en la narrativa, y sobre todo pues en todo el montón de películas y cosas que nos han mostrado, pues las escenas de la pasión, Pedro queda como un hombre atemorizado que no quiere que le vaya mal, y entonces dice unas mentiras. No, yo no tengo ni idea quién es, como para salvarse el pellejo. Y claro, sin duda que salvarse el pellejo, pero no está necesariamente mintiendo. En este análisis del padre Manuel dice, ojo, porque la negación de Pedro puede ser verdad, ¿sí? Él no sabe quién es este man que tiene enfrente, ¿sí? Es decir, Jesús se le desdibuja por completo. El hombre que lo llamó allá en las orillas del lago y que le prometió una cantidad de cosas y con el que se fueron como conquistando corazones y esperanzas de gente por todos los pueblos, y al que vio dando esas palabras como con tanta ilusión y perdonando a una persona, desafiando todas las autoridades, en este instante lo ve callado, lo ve sin responder, lo ve haciendo estas opciones, pero esas opciones cuando ya están enfrente y están encarnadas son muy fuertes. Cuando ve que se deja maltratar, se deja capturar, se deja acusar, le inventan mentiras, el complot que están armando las autoridades entre los del templo y los fariseos y luego para entregárselo a los romanos, está plagado. Es un juicio muy, muy viciado, y Jesús no se defiende. Y Pedro dice, pero este man, ¿quién es? Este no es el hombre que me llamó a orillas del lago. No sé quién es, no lo conozco. Y el círculo de la traición se va cerrando cuando el Evangelio de San Marcos nos dice que todos lo abandonaron, todos. Y vamos a tener rastros de eso en los relatos posteriores, cuando nos dicen que se devolvieron a Galilea, que estaban pescando, como que volvieron a la vida de antes, como que luego de ese impacto y todo lo que va a pasar, pues se van y lo dejan solo, ¿no? Y entonces está el complot, pero también está de alguna manera la traición, y por esa traición fue entregado. Y esa palabra entrega va a tener una carga muy fuerte, muy simbólica, porque ese abandono, esa traición, esa negación termina siendo la puerta de entrada de alguna manera a que Jesús fuera entregado a esas autoridades que, insisto, rápidamente, en un desenlace fatal, pero además muy veloz, lo juzgan, lo torturan y lo matan. Y va a terminar leyéndose esa historia también como la historia de una entrega, de un donarse, de un darlo todo, de un entregarse completamente. Y en medio del complot y en medio de la traición, lo que encontramos en el centro de la actitud de Jesús es su acto de despedida, que no es tan claro saber si lo entiende como un acto de despedida o no, o como la gran celebración de su fiesta de la Pascua, pero como siempre, ahí lo que hay es una comida. Su última noche fue una gran comida. Una comida con sus amigos, una comida con sus amigas, con sus discípulos, una comida en la que hubo vino y hierbas amargas y seguramente carne de cordero,
en la que hubo pan, distintos tipos de pan y muchas oraciones, palabras, las historias de el Señor cuando rescató, cuando liberó, cuando sacó a los esclavos de Egipto y toda esa celebración en la que se recuerda que esa es una noche muy distinta de todas las noches, es en el marco de una comida. Y por eso la comida va a ser un elemento tan importante en el cristianismo, en el primer cristianismo. Se van a encontrar para banquetes, comidas, ágapes, todo el tiempo va a ser, que es lo que va a dar origen a lo que luego va a ser pues la gran celebración de la cena que se vive en los ambientes cristianos, tanto en el ambiente católico como en los ambientes no católicos, la memoria de la cena del Señor. Y en medio de esa despedida también, como siempre, una oración. Como en la vida de Jesús, siempre diálogo con Dios. Y nos van a narrar en los evangelios un diálogo muy, muy fuerte, muy difícil. Para Marcos, Mateo y Lucas, un diálogo lleno de confianza en la mitad del horror y del temor. Y para Juan, un diálogo lleno de súplica y de entrega de los otros, él sabiéndose que todo va a estar bien. Completamente convencido que todo va a estar bien, pero aún entregando a sus amigos y pidiendo por sus discípulos y discípulas. Como siempre una comida, como siempre una oración y como siempre una palabra que va a atravesar toda esta historia. Las palabras de Jesús en la despedida, Juan las desarrolla de una manera preciosa. Yo soy la vid y esto se los digo para que su alegría sea completa y nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Todas estas palabras que están en esos capítulos de despedida, pero también aquí las palabras sobre entregarse en el pan, entregarse en el vino, las palabras al lavar los pies y las palabras que va a decir, que nos van a narrar que dice en la cruz, ¿no? El Salmo 22, el Salmo del perdónalos porque no saben lo que hacen, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la gran palabra de Juan, ¿no? Queda terminado, todo se completó. Es el cierre escandaloso y cruel y atroz de una existencia y particularmente de una misión que inicia con un enorme ímpetu, con increíbles esperanzas, con una valentía muy fuerte para desafiarlo todo, para transgredir todo lo que era sagrado y para proponer otra manera de ver a Dios y otra manera de ver la vida, y que termina tan en silencio, con tanta sequedad, con tanta crueldad, con tanto abandono, pero también con una fuerte semilla de plena confianza en Dios. Y Dios va a decir que Jesús no era ese impostor al que querían detener. Y va a dar otra página a esa que el complot de la crueldad y la traición del miedo y de la incomprensión querían acabarla y querían como ponerle un punto final. Dios lo va a volver el comienzo de otra historia. Y nosotros, los creyentes, los cristianos, los que vemos en ese Jesús de Nazaret no a un impostor, sino al camino, a nuestra mayor y más grande inspiración, venimos de ahí. Venimos de ese fastidio y de ese rechazo. Venimos de ese escozor y de esa alergia que producían las acciones y las palabras, los gestos de Jesús y sus modos de vivir a las personas súper religiosas y súper consagradas y súper tradicionales y súper ortodoxas de su época. Y venimos de esa parte del mundo que se vuelve tan amenazante cuando algo evidencia que su promesa es tan inútil. Jesús, que se encarga de mostrar que Dios es otra cosa y que el reino de Dios es otra cosa, esa demostración enseguida tira luces sobre lo falsa que es la promesa de tantas cosas que en el mundo te dicen que van a entregarte bienestar y paz y felicidad y que no van a entregarte nada, sino que te van a quitar. Y ese mundo, que en ese momento es el mundo de la religión oficial y es el mundo de los sacrificios del templo y es el mundo del prestigio de los religiosos, pero también es el mundo de la famosa paz romana, de la promesa de la paz romana, pues va a sentir esa amenaza y nosotros venimos de ese mundo que amenaza aquello que lo quiere cambiar. Somos fruto de ese señalar y decir hay que acabar con ese hombre, hay que acabar con ese proyecto.
Y entonces venimos de la entrega, venimos no solamente de la entrega que es fruto de esa incomprensión y de esa traición, sino de la entrega que es Jesús diciendo, yo voy a llevar hasta las últimas consecuencias esta convicción, esta pasión y este fuego que desde adentro me ha hecho pensar que vale la pena vivir así. Así como lo dijo en el Sermón de la Montaña o como lo dijo en el Sermón de la Llanura, en términos de no resistirse, sino combatir el mal de otra manera, completamente distinta, con entrega, con amor, con donación, con perdón, y eso es lo que va a hacer hasta el último instante. Y venimos del amor más grande, venimos del amor que es capaz de dar la vida por los amigos, venimos del amor hasta el extremo, de ese amor que Dios va a decir, no era mentira, no era un impostor, sino que esa es la mejor manera de vivir. Y ahora va un salmito mío. Lo fácil es decir que te negamos y te traicionamos cuando hacemos esas cosas comunes y resbalosas que los expertos llaman, con soberbia y superioridad, pecados. Lo fácil es inculparnos unos a otros por lo que te hicieron y decir que te lo hicimos y que somos ese Judas, ese Pedro. Por las cosas que sí pudimos evitar y nos dañaron, pero que al final no, ni evitamos ni evadimos y cargamos sus efectos. Lo fácil es reducir lo tuyo a un inventario de comportamientos que terminaste pagando por nosotros. Pero no es esa nuestra traición. No te niega el que se equivoca, sino el que te desconoce llevando tu nombre a cuestas. Si te hemos traicionado, ha sido por volverte ese Mesías imperial y pomposo que jamás quisiste ser. Si te negamos, ha sido al hacer de tu familia una estructura de escalones, ascensos y ornamentos que nada tienen que ver contigo. Traiciona tu memoria, ese dogma que te aleja de nosotros. Y negación, esa insistencia en hacerlo todo viejo e intocable. Cuando hasta los pastores, indecentes y mugrosos, te tuvieron resucitado en sus manos. Amén. Bien, si algo de lo que aquí hemos contado tiene que ver contigo, es hora de que pienses, abraces y cuentes tu historia desde ahí. No olvides de dónde vienes. Benditos los oídos que escuchan y las manos que comparten. La Azotea Podcast es grabado en Almendro Producciones y es otra de estas piezas llenas del talento maravilloso de Ana Bolívar.